Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio de La Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido esta jornada y también lo que va a ocurrir la próxima con la previa de los enfrentamientos que van a dirimir nuestros equipos. Rápidamente vamos con el fútbol femenino, donde tenemos, creo que a Luis Aranda volviendo en autobús desde Castellón, ¿o no es así? Así es, Francho, buenas noches. Ya un poco cansados. Pues estamos todos igual, ¿eh? Todos petados, amigo. Bueno. Bueno, pero tienes buenas noticias, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido bastantes buenos resultados para los equipos aragoneses y bueno, pues la verdad es que bastante bien, porque es una semana que estaba marcada como bastante importante para conseguir objetivos y creo que en la gran mayoría de situaciones se han dado positivamente. Pues vamos, si te parece, con los resultados de Segunda Federación, donde tenemos a la Sociedad Deportiva Huesca y al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Sí, pues la Sociedad Deportiva Huesca no pudo pasar del empate con Pradejón ahí en sus instalaciones. Desde luego no es el resultado que seguramente estaban buscando, porque esos 3 puntos, pues bueno, metían al Pradejón ahí abajo, al Huesca le venía muy bien sumar de 3, pero no pudieron modificar el marcador y el resultado final fue de empate a 0. Bueno, yo te puedo decir que según la crónica que ha puesto el propio club en redes sociales, el punto lo dan como un punto muy bueno contra un rival directo. Sí, a ver, al final sumar en cualquier categoría es importante y en esta, con la igualdad que hay más, es cierto que es difícil sumar, sobre todo sumar de 3, pero bueno, pues al final lo que dices, ¿no? No perder contra un rival directo, jugando lo que te estás jugando, estando donde estás, pues bueno, es normal interpretarlo como positivo, ¿no? Pero sí que creo que con el juego que desarrolla la Sociedad Deportiva Huesca deberían de haber sumado un poquito más. Y esta mañana, a las 12 de la mañana en el Mudéjar, le poníamos voz a esa victoria del Zaragoza Club de Fútbol Femenino ante una Unión Esportiva Cornellá, que en principio, lo hablaba yo con uno de los responsables del conjunto catalán, con el mocico que estaba de scouting, nos decía, mira que las teníamos estudiadas, mira que habíamos hablado de meter balones a la espalda y no ha sido posible. Victoria para las nuestras, está muy bien, con un gol tempranero totalmente. No, yo creo que no me había prácticamente ni sentado en la silla para poder narrar el partido, y se adelantaban las aragonesas con un gol a 0 y luego el gol de la que va a ser nuestra protagonista, Laura Rando, que dejaba ya bastante encarrilado el encuentro, o eso parecía. Sí, al final, pues bueno, es el farolillo, ¿no? Desde luego es la cenicienta del grupo, un equipo que el año pasado en tercera ref dominó de principio a fin la categoría. Este año sí queda la sensación de que evidentemente pues les está costando, pero no regalan nada, y al Zaragoza pues le costó también evidentemente pues bueno, sufrir, pelear, aunque hicieron su partido y como tú bien dices, pues con ese gol tan tempranero ya empezaron a marcar diferencias desde los primeros minutos y creo que es una victoria muy importante porque
pues bueno, da mucha tranquilidad, se meten ahí en una zona media alta de la clasificación, que siempre se trabaja mucho más tranquilo y se ven las cosas de mejor manera. ¿Contra quién jugarán la próxima semana? Pues la próxima semana hay parón, tanto en segunda ref como en tercera ref, pero bueno, los siguientes rivales serán Sociedad Deportiva Huesca con el Atlético Villalonga, y el Zaragoza femenino tendrá que ir a casa del Europa. Buen envite el que tendrán dentro de 15 días las chicas de Samu Luna. ¿Qué ha ocurrido en la tercera federación? Bueno, pues tenemos 2 buenos resultados y una derrota contundente, que es la de Igualada 5, Ebro 0. Hay que decir que Igualada pues es un equipo que no lleva demasiados puntos, pero es un equipo que hace buen fútbol y que su terreno de juego es muy complicado. Arbitrajes un poquito raros y, ya os digo que es un buen equipo, Entonces ya te digo, Igualada 5, Ebro 0. Bueno, las chicas del Ebro están haciendo un buen trabajo, compiten muy bien y seguro que siguen sumando a lo largo de año. En cuanto al filial del Zaragoza femenino, una muy buena victoria por 2-1 contra Vic. Vic es un equipo que tiene una muy buena gestión de pelota, que tiene muy buenas futbolistas y bueno, es un equipo pues quinto clasificado que está muy bien. Así que es una victoria de mérito porque al Zaragoza, al filial, no le estaban saliendo bien las cosas, así que evidentemente una victoria para reforzar. Y luego la vuestra, ¿no? Y por último, pues bueno, nuestra victoria por 1-2 en Castellón, contra el Castellón. Nos ha tocado sufrir, hemos metido... Bueno, íbamos ganando 0-2 en el minuto 20 y la verdad es que estábamos siendo muy superiores. Después, bueno, hemos tenido bastantes percances, lesiones, alguna tarjeta roja, unas cositas así un poco extrañas. Es el peor arbitraje que he visto en mi vida y no me vais a escuchar muchas veces hablar de ellos porque bastante complicado lo tienen, es un oficio bastante difícil, pero lo de hoy ha sido increíble. Pero bueno, lo dicho, las chicas pelean, muerden, compiten y al final una victoria que nos traemos de Castellón muy importante para nosotros. Y por último, ¿cómo va la preferente? ¿Qué nos puedes contar? ¿Sigue el Real Zaragoza a lo suyo o no? Sí, Zaragoza sigue lo suyo. Y hoy también le ha costado, pero bueno, Sociedad Deportiva Huesca, Sociedad Deportiva Huesca 1, 0 contra el Zaragoza femenino, Unión 1, 5 Peñaferranca, Estadio en Casablanca 6, 0 Ricla, Delicias 1, 2 Real Zaragoza, el filial del Valdefierro 0, 5 Cosmos, dura derrota. También tengo que decir que es una derrota en la que seguramente no hemos ayudado mucho con nuestro nacional porque nos hemos tenido que subir muchas jugadoras por lesiones, por sanciones y hemos dejado al filial un poquito tocado. Pero bueno, seguro que la próxima semana compiten de mejor manera. Y luego en Level 2, 0 Gancho y Balsas 1, 2 Egea. Bueno, el Egea que sigue ahí en esa sigue dura poquito pugna. a poquito remando, sí. Pues si te parece, vamos con nuestra protagonista, con Laura Rando, del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Buenas. Muy buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena por el gol. Gracias. Muchas gracias. Oye, un partido que se os ha puesto de cara nada más comenzar a la primera jugada, un balón al hueco que le metían a tu compañera Ainhoa Plaza y allí dribbling a la cancerbera y primer gol. Parecía que la cosa se tranquilizaba, fluía. Luego llega tu gol un minuto antes de que acabara la primera parte. Todo parecía que iba a ir bien. Y llega en los últimos 15 minutos de partido ese penalti que yo creo que, bueno, que ha sido pues bastante, ¿cómo te diría yo? Tonto, por decirlo mal y pronto. Un penalti tonto que metía al Cornellá en el encuentro y que os ha hecho sufrir al final, ¿eh? Sí. La verdad que es un rival que nos ha puesto las cosas complicadas, porque aunque vayan por abajo de la tabla, pero es un rival directo, que tiene un juego directo, jugadoras muy rápidas arriba, y la verdad que los últimos minutos nos lo han hecho pasar muy mal pidiendo el tiempo. Pero bueno, al final nosotros nos hemos mantenido en la línea
y hemos sabido calmar el partido, que es lo más importante. Al final íbamos ganando, con el marcador ganando, no teníamos ninguna prisa y bien. Pero sí es verdad que nos han hecho sufrir un poco a lo último. Yo comentaba antes de que entraras que hablando con uno de los técnicos del Cornellá, estaba arriba conmigo, él grabando, haciendo el scouting, me decía, mira que las hemos observado, que hemos visto vídeos, que sabemos cómo juegan, que les decíamos meter balones a ganar la espalda. Dice, no ha habido manera. Sí que me ha dicho que había 2 jugadoras que ambas, pues por cuestiones laborales, no han podido venir a jugar, que eran las que más, las que tenían preparadas para intentar dar el asalto, ¿no?, a Zaragoza. Pero lo que son las cosas, al final, pues bueno, se os ha visto muy metidas en el partido, y eso que ha habido las nuevas incorporaciones, 2 de las 3 nuevas incorporaciones ya han salido desde el inicio. Sí, la verdad que han estado entrenando súper bien estas 2 semanas que han estado aquí y se merecían estar en el 11 titular y lo han hecho genial. Así que enhorabuena por ella. ¿Cómo estás viendo la temporada, Laura? Pues la verdad que bien, empezamos bastante bien, con bastantes victorias. Sí es verdad que después dimos un pequeño bajón porque tuvimos varias lesiones, de ahí tantos fichajes que hemos hecho, pero la verdad que parece que ya estamos remontando. Y bueno, la verdad que bien, poco a poco, partido a partido. Esta es la primera victoria después de la segunda, o sea, en la segunda vuelta. Y bien, esperemos que haya muchos más y a ver si podemos estar ahí arriba. ¿Qué objetivos os habéis impuesto? Ya me imagino que el partido a partido, pero bueno, ese partido a partido, ¿dónde queréis que os lleve? Hombre, nosotros optamos por el ascenso. Es verdad que la liga está muy justa. Lo mismo está a 5 puntos del descenso que está a 5 puntos de alcanzar el segundo. Y la verdad que nos gustaría, pues eso, partido a partido, ir sumando de 3 y a meternos arriba junto con Oviedo, Europa y Atleti, que son los 3 rivales que están allí. Entonces, dentro de 15 días, Laura, tenemos una final, ¿no? Partido importante, sí. Esos son de los que valen 6 puntos. Exactamente. Así que bueno, yo creo que el parón también nos va a venir muy bien para recargar pilas y para descansar y esperemos que sumemos allí en Barcelona. Bueno, y tú en lo personal, si no me viene mal a la cabeza, es tu primera temporada con el equipo. Sí. Viniste este verano. Dentro de tus expectativas, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te ves en el equipo? ¿Te ha llenado el venir al Zaragoza Club de Fútbol Femenino o no? Sí, hombre, claro. Al final es una experiencia para mí. Yo nunca he salido de Andalucía, siempre he estado ahí. Y es otro estilo de vida, por así decirlo. Y la verdad que bien. A ver, la primera vuelta tuve varias lesiones y entre una cosa y otra no pude estar al 100%. Pero ya la segunda vuelta parece que mucho mejor y de estos 2 últimos partidos he anotado gol, así que de momento bien, contenta. Fíjate si estaba yo frío a la hora de narraros, y eso que estaba en el campo, que el primero también te lo endosaba a ti. Lo sé. Luego me han dicho, no, que no ha sido ella, que ha sido ahí, no. Digo, vale. A ver, es que de lejos sí que os parecéis, ¿sabes? Sí, Ainhoa, yo somos así de la misma estatura, morena, sí, de pelo largo. Con la misma coleta. Misma coleta, ahora tenemos casi las mismas botas del mismo color. Sí. Así que sí es verdad que te entiendo. Mi madre tampoco me vería mucho, ¿eh? Digo, me cachis la mar, a esta pobre que le he quitado un gol, menos mal que has metido luego otro. Y oye, así la cosa pues ha quedado justa. Pues Laura Rando, un placer tenerte aquí en la grada. Esperemos que dentro de 15 días, pues ojalá podamos decir que con un gol tuyo nos llevamos esos 3+3, esos 6 puntos,
y se aprieta la cosa porque queremos ver al Zaragoza Club de Fútbol Femenino en lo más alto. Un abrazo. Pues muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, Luis, te dejamos Francho, un saludo. Marches tranquilo y que volváis toda la expedición del Valdefierro Club de Fútbol a casa. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Vamos con la preferente. Ya se coloca el anagrama que determina que vamos a charlar de la preferente con nuestro hombre, con Rafa Gracia. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho, ¿qué tal? Ya, Rafa, no Laura. Laura viene después, que es la tercera. Tenemos a Jandro enredando con la maquinica. Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido esta preferente que semana a semana nos sorprende y siempre tenemos algo que decir? Ostras, pues mira, este resultado, o este otro que ha caído, o este que parecía que iba a ganar. No lo sé. La verdad que está preciosa, ¿eh? Está muy bonita. Hemos tenido un Ranillas 4, Peña Fragatina 0, un Jacetano 1, Gurrea 2, un Gurrea que lleva una trayectoria espectacular y que de hecho se ha metido de lleno en la pelea por el ascenso. Casetas 2, Fraga 0, Casetas sigue a lo suyo. Un Alfindén 2, Ontiñena 0, ahora lo comentaremos, pero Ontiñena desde que perdió el partido de Copa con Las Palmas lleva una racha fatal, lleva 3 seguidos perdiendo, venía de 3 empates también seguidos perdiendo y se está descolgando un equipo que parecía solvente y que podía incluso distanciarse al principio. Un Sariñena 5, o sea, Sariñena 0, Robles 5. No sé si es un poco volver a poner en la realidad del Sariñena, que había ganado 3 de los últimos 5 partidos, pero es verdad que es una victoria muy solvente del Robles. Uno de los partidos, el partido de la jornada, un Santa Anastasia 3, Internacional de Huesca 0. Un Internacional de Huesca también que lleva 3 partidos seguidos perdiendo y solamente ha sido capaz de ganar uno de los últimos 5 y también pues está perdiendo un poco el hilo de la parte de arriba. Alto Ricón 3, Delicias 1. El Sadavense 1, Sabiñánigo 3, un Sabiñánigo que poco a poco pues va sumando y va saliendo de la parte de abajo, un Sadavense pues, que está en mitad de tabla, bien colocado. Y por último, Feña Ferranca 0, Quinto 1, con el Quinto pues que sigue líder, que no pierde en estas últimas jornadas, se ha puesto líder, como comento, con 36 puntos, seguido de Robles con 35, y luego están ahí pues Casetas y Gurrea con 33 y el Internacional de Huesca y el Santa Anastasia con 30. Ha quedado Ontiñena séptimo con 29 y la parte de abajo, pues el Fraga Fútbol Base, que yo creo que van un poco de la mano con el equipo de tercera división. Fraga lleva un empate y luego 4 partidos seguidos perdiendo y se ha hecho meterse en descenso, porque al final el primer equipo está tirando de ellos y están teniendo bajas y arriba también les está costando mucho. Delicias con 11 puntos y cierran la tabla la Peña Fragatina de Jacetano con 9. Tenemos fuera a los 2 históricos, al Xavi y al Sariñena, porque han sido capaces de sumar victorias en los últimos partidos. Pero la verdad es que está la cosa muy bonita. Desde luego, lo de la goleada del Robles y bueno, y luego ese resultado del Santa Anastasia con frente al Internacional de Huesca. Bueno, el Santa Anastasia es un campo muy complicado para meterle mano al conjunto de las 5 villas, pero lo que hablamos. Sí. Ha habido 2 goles muy tempraneros, ha habido en el minuto 7 ya iban 2-0, pero claro, al final cuando estás jugando partidos de este nivel competitivo y que te estás jugando tanto, no puedes, hay que intentar no tirar los primeros minutos y encima cuando sabes que vas a campos que a lo mejor campo de césped natural, si no me equivoco, y que son campos complicados, pero bueno, la verdad es que el Santa Anastasia ha salido muy enchufado y que poco a poco pues, que se están metiendo ahí en la parte de arriba y que pelearán hasta el final, porque era uno de los favoritos o de los candidatos que partían desde el inicio. Al final, estas categorías que son tan largas, que tienen tantos partidos, a no ser que haya un descalabro, al final siempre acaba poniendo a los equipos en su sitio. Sí que es verdad que este año puede que sea un poco más complicado porque hay muchos más duelos directos y si no es capaz de sacar esos duelos directos, pues te puedes quedar atrás, pero es verdad que por ejemplo, Gurrea, que lo hablábamos la semana pasada, pues es que se ha metido ya de lleno en la pelea por ascender y fíjate que empezaron francamente mal. Lo del Gurrea ya es una realidad, ya no podemos hablar ni de tapado ni nada de nada, ¿eh? Se ha destapado, no. Absolutamente. Fíjate que yo controlo, ya sabes que controlo mucho más el grupo 2, ¿no? Que el grupo 1, siempre me ha tocado jugar en ese grupo, pero yo al Gurrea siempre lo he nombrado desde el principio. De hecho, hubo una semana que dije, bueno, si esto sigue así, tendremos que dejar de nombrar al Gurrea,
pero no me han dejado porque la verdad es que cada semana van ganando y al final cuando sumas de 3 pues escalas posiciones y con 33 puntos pues fíjate está como el Casetas metido totalmente de lleno en la pelea. Vamos con el grupo segundo. Si sorprendente lo del primero, lo del segundo me parece que tampoco se queda atrás, ¿no? El segundo está bonito. Había un Mores 0 Cariñena 1, un duelo por la parte de abajo que se ha llevado el conjunto de Cariñena. Además el Mores ha fallado un penalti en el minuto 70 que hubiera supuesto un punto muy bueno para el equipo de Luis Leal. Luego Escalerías 4, Pradillano 1. No deja de llamar la atención. Es verdad que el campo de Escalerías este año no está como otros años, pero el campo de Escalerías siempre es muy complicado. Y el Pradillano venía en una muy buena dinámica, pero bueno, es un resultado muy contundente. Un Cella 1 y Illueca 2, el Illueca que sigue ganando y el Cella pues que le está costando mucho. O un resultado que yo creo que es sorprendente, que ha sido el Alcañiz 2, Mayen 2, que el Alcañiz en casa se estaba mostrando bastante fuerte y Mayen tampoco está haciendo una temporada pues muy bollante, pero bueno, ha conseguido rascar un punto. La goleada de la jornada con el estreno de Willy en Cariñena, en Calatayud, que había un Atlético de Teruel 1, Calatayud 6. La verdad es que vuelve el Calatayud a la senda de la victoria después de 4 partidos seguidos que llevaban sin conseguir ganar. El duelo comarcal, regional o local, mejor dicho, ¿no? que hablábamos el otro día, es el Corisa 4, Sporting Alcañiz 0, un Magallón 0, Real 0, San José 3, el Montecarlo 2, un San José que yo siempre lo he nombrado y que va sumando puntos. Ahora mismo lleva 4 victorias, un empate en los últimos 5 partidos. Se ha metido con 28 puntos, está solamente a 2 puntos del Calatayud y yo creo que no le va a dar porque está para 10 puntos del Illueca ahora mismo, pero puede ser el perfecto señuelo para decidir quién se termina llevando el gato al agua. Y luego pues el último partido, que era el partido de la jornada, un Cariñena 2, Borja 0, pues que corta un poquito la trayectoria buena que estaba llevando el Borja y que sigue afianzando y confirmando al Cariñena como líder una semana más, con 41 puntos, seguido del Illueca con 38. Y aquí sí que se nos ha abierto un pequeñito hueco, ¿no? Porque el siguiente es Alcañiz con 33, Pradillano con 31 y Calatayud con 30, serían los 5 primeros. Por la parte de abajo, pues con este resultado del que hemos comentado del Mores Atlético Cariñena, pues Atlético Cariñena sale del descenso, se mete el Mores con 15, Cella con 13 y el Alcorisa con 10 y Sporting Alcañiz cierra la tabla, que lleva 5 derrotas seguidas con 10 puntos también. Veremos cómo funciona el mercado de invierno en esta categoría y en los dos grupos, porque yo me imagino que el Mores tendrá que mirar. Ya son muchos años en preferente, pero ya está en una situación que empieza a ser complicada, ¿no? Para los de la comarca de la Aranda. Y lo que hablamos, ¿no? El Cariñena que siga lo suyo, ganando precisamente ante uno de los conjuntos que empezó muy mal, pero que parece que ha comenzado de nuevo a remontar, como es la Sociedad Deportiva Borja. Y aquí, quitado el Pradillano, que quizás, pues lo que tú dices, ¿no? Puede que sea, entre comillas, una sorpresa. El resto, pues bueno, más o menos, y la del Alcañiz, más o menos los habituales, no han fallado, quitando, pues bueno, esa victoria contundente del Atlético Calatayud, que si antes lo decimos la semana pasada y juramos y perjuramos que no sabíamos nada de lo del tema del cambio de míster, pues bueno, han optado por cortar por lo sano y comenzar a construir con Willy. Veremos a ver cómo le sale la apuesta al conjunto de Bilbilis. ¿Qué partidos nos recomiendas para la semana que viene? Pues yo del grupo 1 me decantaría por el Casetas Ontinyena, a ver el Ontinyena si es capaz de coger el ritmo y el Casetas en casa se está mostrando fuerte. Yo creo que es un muy buen partido. Y luego pues aprovecharía para ver el Ranillas Gurrea, porque Ranillas es un equipo que está en mitad de tabla, es un campo muy pequeño, muy complicado, y un poco pues por ver a ese Gurrea que tan buenas sensaciones nos está dejando y para verlo, ¿no? Y luego en el grupo 2, pues yo creo que el partido de la jornada será el Cañiz Calatayud, que juegan ahí tercero contra quinto. Creo que es un partidazo. Y luego por otro lado pues tenemos un San José Cariñena que yo creo que también puede ser un partido muy interesante. Fíjate que ahí de los 6 primeros se enfrentan 4 entre ellos, con lo cual pues Illueca y Pradillano seguro que están ansiosos de poder ganar sus partidos y rascarle seguro que a mínimo a 2, si no es a los 4.
Bueno, vamos a tener protagonista esta semana. Nos toca, como bien sabéis, vamos alternando. Esta semana toca preferente y tenemos a uno de los protagonistas del equipo de moda en el Grupo 1, que no es otro que el Club Deportivo Quinto. Hugo Gómez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ahí lo tenemos con la zamarra del Quinto. Mira, esa la tengo yo más vista, pero en el fútbol sala. Sí, Por el Sala Quinto. También, sí. También hay buen equipo. Sí, estáis a tope, ¿eh? A tope. En la localidad, madre mía. Primeros en el grupo primero de la preferente y en el fútbol salado, ¿eh? En el segunda división B, dando mucho Muy mal bien. Y de momento, pues ahí peleando por no descender. Bueno, Hugo, esta semana, si yo me falla la memoria, no podías jugar. No sé si por ciclo de tarjetas. ¿Qué has hecho? Por sanción. Dos amarillas. Me cachi la mar. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué hiciste para que no pudieras jugar? Nada. Se puso el partido un poco feo, pero bueno. Cosas que pasan a veces en el fútbol, ¿no? Bueno, comentaba Rafa, pues la temporada que os estáis marcando. Yo creo que, y si no es así, nos lo comentas, ¿en vuestros mejores sueños veíais la competición en estos momentos, el veros encaramados en la primera plaza de la tabla o no? Bueno, yo creo que al principio... Sinceramente, Hugo, sinceramente. Al principio costaba un poco creértelo, ¿no? Pero bueno, el míster siempre hablaba con nosotros y nos decía que él nos veía capaces, porque ya lleva 2 años con nosotros y al final no hemos cambiado mucho el grupo. Y bueno, al final, poco a poco, yo creo que te lo vas creyendo, ¿no? Porque entre que juegas bien, luego los resultados se dan y esta categoría que es tan difícil y sales fuera de casa y ganas, yo creo que poco a poco se van dando los resultados y en cuanto te ves ahí, yo creo que empiezas a creértelo y de verdad es cuando empiezan a salir las cosas. Y ya te digo, el míster desde el principio creía en nosotros y nosotros pues poco a poco fuimos creyendo y ahí estamos. Hola Hugo, encantado de saludarte. Yo te haré 2 preguntas, una ahora y después otra. La primera, bueno, es un poco pregunta reflexión, ¿no? Yo con Toño, con tu entrenador, tengo muy buena relación de los años que nos enfrentamos en juveniles y creo que está haciendo un trabajo impresionante porque, como bien dices, el año pasado, tras la salida de Willy se quedó él, tuvisteis bajas súper importantes el año pasado, pues como Diego Verdún, La Tapia, Jai, Blasco, y creo que no fue fácil y el año pasado lo salvasteis muy dignamente y este año pues es una confirmación a un trabajo bien hecho. ¿Dónde crees que ha estado un poco la clave de ese trabajo? ¿O dónde crees que decir, bueno, pues aquí lo ha hecho bien el míster para conseguir que el equipo no se descompusiera el año pasado y que este año esté un firme candidato a ascender? Bueno, sobre todo, pues Toño lo que hizo fue traer gente que ya había trabajado, o sea, nosotros ya habíamos trabajado con él porque muchos pues nos había llevado en juventud, en nuestra etapa de juveniles o habíamos estado con él en otro momento. Y luego yo siempre lo que resalto del Quinto es el vestuario que tenemos, que somos todos muy amigos, nos llevamos muy bien, hay buen grupo, con la directiva nos llevamos muy bien, entonces yo creo que al final ahí es donde tenemos un puntito más al resto. Y ya te digo, el míster, pues el primer año pues fue un poco de adaptación, tampoco llevaba mucho tiempo con regionales, entonces, bueno, al final lo que te digo, trajo gente que él ya conocía, gente que sabe que lo va a hacer bien y luego la gente que hay en el pueblo que eso sabes que siempre te va a aportar, entonces al final hemos hecho un grupo muy bueno. ¿Sois mezcla, pues, Hugo? Así me refiero, es, sí. Que estáis ahí, hay gran parte del plantel que son gente de Quinto, de la comarca o de alrededores, Sí. Y luego jugadores que vienen de otras zonas, ¿no? Me imagino que de Zaragoza, la gran mayoría. Eso es, sí, somos la mayoría de Zaragoza y de Quinto, estamos mezclados y eso, tenemos una mezcla, subimos gente con el de Zaragoza que ya nos conocía y luego la gente que ya estaba del pueblo, esos siguen ahí. Es importante eso que le comentabas a Rafa, el sentiros como una familia, ¿no? El sentiros una piña dentro del vestuario es algo que la mayoría de los equipos que estáis haciendo las cosas bien o que os están saliendo las cosas
todos nos decís lo mismo, ¿no? Que sois cuadrilla también fuera del terreno de juego. Eso es, yo creo que al final eso cuenta mucho, porque llevarte bien con tu entrenador, llevarte bien con la gente con la que convives, al final es una convivencia diaria la que haces con esas personas, entonces siempre vamos con buena cara, siempre hay ánimos, luego intentamos hacer pues cosas grupales, ¿no? Para siempre reforzar eso, y la verdad que muy bien. Me llamaba mucho la atención, estaba analizando un poco los números y solamente los 6 últimos y uno en Tiñena muy sorprendente llevan menos goles a favor que vosotros. Pero vosotros, en cambio, sois el equipo menos goleado. Tenéis un balance de goles un poco extraño, ¿no? Porque lleváis 12 en contra, Robles lleva 14, pero Robles lleva 40 y vosotros solamente lleváis 24. No sé si... O sea, entiendo que es más fruto del trabajo, porque Toño siempre ha trabajado muy bien a sus equipos, pero parece que jugáis al 1-0 todos los días y que eso os está saliendo bien. Yo entiendo que no, que al final nos echéis para atrás porque es muy complicado. Pero ¿cómo gestionáis ese...? No sé, teníamos que mirar todas las victorias que habéis tenido. Si ha habido alguna que hayáis ganado por más de uno, que seguro que sí que hay alguna victoria, pero parece que siempre la diferencia es de uno, ¿no? ¿Cómo jugáis ahí en el filo de la navaja? Bueno, sí, luego el Quinto siempre pues ha sido un equipo al que le han hecho muy pocos goles. Antes de que llegáramos nosotros siempre se decía que siempre la portería la mantienen a 0, y yo creo que nosotros empezamos desde ahí, ¿no? Al final, si empiezas trabajando la defensa y no te hacen gol, tienes un punto asegurado todos los partidos. Entonces empezamos por ahí, y luego sí que es verdad que no hacemos muchos goles, pero somos un equipo que genera muchas ocasiones, y aunque no las metamos, hay partidos que podemos acumular muchísimas ocasiones. Sí que es verdad que no hemos ganado, lo que tú dices, muchos por diferencia, pero no nos han hecho casi gol en ningún partido, porque salvo Tiñena, que nos hizo 3, Robres, que nos hizo 3, y Casetas, que nos hizo 2, ahí ya tienes 8 de los 12 goles que nos han metido. Entonces, bueno, si empezamos con la portería a 0, lo que te digo, es más fácil sumar de 3, y yo creo que eso es lo que nos está llevando a estar ahí arriba. Pues fíjate, en 14 partidos os han hecho 4 goles. Se han hecho 8 goles en 3, en 14 nos han hecho 4. Es una locura. Es una locura. Qué trabajazo. Bueno, habrá que preguntarte ya las dos últimas. Una, por el próximo partido, cómo va a llegar el Quinto y que nos puede ser un rival. Y la segunda y última es cómo estás tú en lo personal y, bueno, si te van a disfrutar mucho en Quinto o no. Bueno, lo primero, vamos a Fraga, jugamos contra la Peña Fragatina, que sabemos que en esta categoría, siempre que sales fuera de casa, es muy difícil ganar. Luego ellos necesitan los puntos y sabemos que saldrán a ganarnos y a darlo todo. Entonces, lo que te digo, iremos nosotros también a por ellos y no nos queda otra. Este fin de hemos tenido bajas entre sanciones y lesionados. Esperamos recuperarlos para este fin de semana y poder seguir sumando de 3 en 3. Y bueno, luego en lo personal, la verdad que muy contento, ¿no? Estos 2 años en el Quinto me están saliendo las cosas. Ya te digo, de la mano de Toño llegué aquí y la verdad que muy agradecido, porque es un pueblo que desde el principio me acogió muy bien, que te dan mucha confianza, y entonces yo pienso que así es cuando te salen las cosas. Entonces, la verdad que mientras me aguanten, aquí estoy muy bien, la verdad. Pues Gómez, un placer tenerte aquí subido a la grada. Lo dicho, mucha suerte. La verdad es que nos estáis sorprendiendo semana a semana. A Rafa parece que no tanto, porque os tiene más fichados. Pero lo dicho, seguiremos tratándolos con mucho cariño. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Que vaya bien. Bueno, Rafa, te despacho ya. Comenzamos con la tercera. Un abrazo. Chao. Buenas noches, Laura Ferrer. Buenas noches. Buenas noches. Ahí te tenemos. Buena cara llevas, pese al empate en Zaragoza. Bueno, vamos a centrarnos en la tercera porque no quiero hablar del partido hoy. Que ha sido... Pero no me digas eso. No me río porque hay situaciones que no entiendo ni entenderé. Bueno, pues mira, situaciones para no entender. Vamos con la tercera. Sí, partidos mejor. Que
Mejor, que se disputaron el sábado 18, el primero, el del Club Deportivo Ebro, que recibía al Calamocha. Victoria de los arlequinados, sufrida, dicen las crónicas. Sí, totalmente sufrida. Bueno, hay que recordar que comenzaba y arrancaba la segunda vuelta en este partido. Estamos hablando de los partidos del sábado y, como bien comentabas, ese Club Deportivo Ebro 2, Calamocha 1, y un partido, una victoria muy trabajada. El Ebro se sufrió, además no podía fallar si quiere mantenerse en esos puestos de arriba. El primer gol fue tempranero, en el minuto 12, Sergio Escolar enganchaba pues un disparo para batir la meta del portero del Calamocha. El Calamocha prácticamente a continuación en el 14 empataba, y en el 47 Muñoz pues hizo ese 2-1, pero fíjate, si fue disputado, que el Club Deportivo Ebro vio hasta 6 cartulinas amarillas por 3 el Calamocha. Así que, como digo, un Club Deportivo Ebro que al final no fallaba en esa clasificación, optar al menos al puesto de playoff, pero también perseguir al líder, que luego comentaremos. Ya veo que se dieron cariño en el Carmen. Sí. Vamos con el... por tanta tarjeta, allá hubo bastante amor sobre la cancha. También a las 4, el mismo día, el sábado, el Fraga, que recibía al Brea, remontada de los zapateros, 2-3. Y ojo que se ponen las cosas complicadas para la Unión Deportiva Fraga. Así es, fíjate, muchos goles además en la estacada, con la victoria, como bien comentabas, del Club Deportivo de Brea, que ya cree en posibilidades. Ojito que queda toda esa segunda vuelta y ya sabes, le ha pasado mal, pero eso de ir de menos a más, a veces empiezas a subir y a escalar y no sabemos dónde puede estar el techo de este nuevo Club Deportivo de Brea. Espinal, que fue protagonista con 2 goles en minuto 9 y minuto 63, los breanos llegaron a poner 0-2 y César, bueno, pues uno de los referentes arriba como goleador, acortaba distancias, pero luego llegó el mazazo, llegó el 1-3, tanto de Marín. César repitió de nuevo en el minuto 89 y ya no hubo tiempo para más, pero sí para el Club Deportivo de Brea para celebrar la victoria, 3 nuevos puntos y, por supuesto, si a la pasada jornada salía de los puestos de descenso, todavía se aleja un poquito más. Y otros que también creen, y de qué manera, son los del Club Deportivo Belchite, que golearon al Fuentes 4-0, y cuidadín con el Fuentes, que empezó extraordinariamente bien la competición y ya se ha metido en el lío. Sí, ya sabemos lo que es esto, igual que estábamos comentando antes, ir de menos a más y estar en esa tesitura positiva para cualquier equipo que lo está pasando mal y empieza a ascender. Ojito también para los equipos que empiezan a deshincharse y que al final empiezan a pasar las jornadas y que no ven la meta. Bueno, pues, pero sí que la vio el Belchite en el Tejar, que además con esta goleada que ahora comentaremos también sale de los puestos de descenso, que hasta esta jornada ha estado viviendo pues en los puestos rojos, ¿no? Y incluso en ese farolillo rojo. Partido completo, como decimos, del Belchite, con goles y con distintos protagonistas. Fiesta en el Tejar. Chameca, Lobede, Calvo y Paco Blasco redondearon una tarde en el Tejar que hizo vibrar a la afición. Y bueno, pues eso, que el Fuentes queda muy tocado y el Belchite que sale del descenso en este momento. El partido que cerraba la jornada del sábado era ese duelo entre 2 recién ascendidos, pero que le están dando muchísima vida a esta tercera división. El Zuera empataba a 2 con el Andorra y no sé si ya fue alineado o no, Ramón. Bueno, pues fíjate, comentarte, bueno, pues la verdad es que no te lo puedo mira, afirmar en este momento, no tengo aquí el dato, hay que recordar que, bueno, pues ese baraje que tiene además Ramón López en el fútbol aragonés y en el fútbol también, porque hasta mucho tiempo también fuera, estuvo en el Ibiza, regresó a la Sociedad Deportiva Egea y ahora en estos últimos días fichaba por el Club Deportivo Fuera, pero de cualquier manera cualquiera de los dos equipos pudo llevarse la victoria. Y como bien comentabas y lo hemos dicho a lo largo de muchas semanas aquí repasando la tercera red, que qué bien lo están haciendo tanto el Fuera como el Andorra como el propio el Almunia, que luego ha sido una de las sorpresas de la jornada y que luego comentaremos para ser recién ascendidos. Como digo, cualquiera pudo llevarse la victoria, los 3 puntos, partido muy disputado también, vistoso y con alternativas para ambos conjuntos. Comenzó marcando los locales, lo hacía Celes en el minuto 13, empataba para el Andorra Tobajas. En la segunda parte se adelantó el conjunto minero con gol de Hugo Horno y la Sierra en el 65 firmó ese definitivo 2-2 reparto de puntos. Yo creo que
bueno, pues para los locales, lógicamente, les hubiese gustado llevarse la victoria, pero yo creo que el resultado es bastante justo. Nos confirman que sí jugó, ¿eh? Lo que no sé cuánto, ¿Sí? pero Vale. sí que jugó, sí que jugó. Bueno, Vale, vamos perfecto. con el partido que iniciaba la dominical de hoy. El líder, la Sociedad Deportiva Huesca B, que recibía al Almudévar, un duelo en la plana de Huesca, 1-1. Sí, y todo parecía encaminado a una nueva victoria para el final Orcense. Además, cuando en el minuto 11 ya Ojeda hacía ese primer gol ante un Almudévar que sigue en problemas, ¿no? El conjunto de José Carlos Gallego, y un Almudévar que lo intentaba hasta que llegó en el minuto 52 Truyen y marcaba el gol de Lepante. Además, fíjate que en el minuto 58 se quedó con un jugador menos el Almudévar, y es un punto muy peleado que quizás en otro momento no pasaba por la cabeza del conjunto de la Corona, pero que se ha llevado un puntito de este filial del Huesca B que mantiene ese liderato, pero bueno, que ha perdido hoy 2 puntos o la oportunidad de todavía recortar o sumar más puntos de distancia con respecto a sus perseguidores, Francho. Y los que siguen en la senda de la victoria, y aparte, de manera muy contundente, es el Club Deportivo Cuarté, que venció por 4-0 a Lutrillas. Pues fíjate, Francho, no tengo aquí, pero así hablando de memoria, yo creo que Lutrillas no es de los equipos que no encaja demasiados goles y menos de esta goleada. Hace pensar que parece que vuelve otra vez la ilusión al Municipal de Cuarte, ese Cuarte de la pasada temporada en casa que prácticamente era imbatible, y además lo hacía con 4 goles. Se estrenaba Hansa en el minuto 7, también lo marcó Moja Arturo y Dani Solves, que rubricaba esa victoria contundente ante un Lutrillas, como digo, no acostumbrado a encajar tantos goles en sus partidos hasta ahora disputados. Hablabas del Club Deportivo La Almunia, de la sorpresa, como siempre, del Club Deportivo La Almunia, y ojo que ha saltado los Olmos. Binefar 1, La Almunia 2. Pues totalmente una sorpresa, ¿no? Ante un Binefar que atraviesa el peor bache de la temporada hasta ahora, en este comienzo además de la segunda vuelta, no lo hacía con victoria y ni siquiera con empate, sino que era con derrota ante también uno de los equipos que está compitiendo muy bien para ser un equipo recién ascendido. Envid en el 68 adelantaba a los de Tenerías, en el 84 Sanz empataba y Eder 10 en el 89, que es prácticamente cuando moría el partido, pues daba la puntiva al Club Deportivo Binefar, que no esperaba para nada que se escaparan los 3 puntos de los Olmos. Y además que baja hasta los viejos roqueros que siempre vuelven, como es el caso de Eder, y ojo al Binefar, que lleva 3 derrotas consecutivas y un empate en los 5 últimos encuentros. Claro, y baja a la 4ª posición, al margen del margen que había tenido durante esa primera ruta de la primera vuelta, entre los resultados y el colchón de puntos que tenía, pues baja hasta la 4ª posición. O sea que vamos a ver cómo reaccionan los de los Olmos en el próximo partido. Hablando del siguiente partido, el que disputaba el Épila contra el Tamarite, victoria para los de la Guitera por 1-2. Sí, señor, los de la Colomina que dieron buena cuenta del Épila con esa victoria por 1-2, una victoria importantísima también para el Tamarite, y eso que Chegu adelantaba a los locales, pero en el minuto 53 Espinosa empataba y en el 80 Asensio adelantaba a los de la Colomina para sumar 3 puntos importantísimos. Y bueno, pues vamos a ver qué perspectivas tiene también el Épila para afrontar esta segunda vuelta. Y vamos ahora con, bueno, pues yo creo que con algo que nos tiene sorprendidísimos, la verdad. Yo no sé tú, pero a mí me tiene alucinado esta situación. A mí también, sí. Caspe 0, Atlético Monzón 1. Sí, de nuevo otra derrota y además que se sigue trabajando, que siguen trabajando bien a lo largo de la semana, que se preparan los partidos. Todos conocemos a Javier Romero, al Club Deportivo Caspe, las expectativas que tenía esta temporada, al igual que la pasada, y de verdad es que puedes pasar por una mala racha, pero es una continuación muy peligrosa, ha cogido, no sé, muy peligrosa la situación, porque creo, ahora miraremos la clasificación, pero si no me equivoco, es que está último, ¿no?, en la tabla. Penúltimo clasificado en estos momentos. Bueno, sí, pero con los mismos puntos que el Almudévar. Con los mismos puntos que el Almudévar, pero date cuenta, 9 derrotas, derrotas son las que lleva en estos momentos el Caspe, con 15 goles a favor y 19 en contra. Ojo que
hace, no te voy a decir bien poco, pero hace no mucho lo teníamos encaramado en la primera posición, como líder y vamos, indiscutible, no le tosía a nadie. No, pero es que dura demasiado además. Yo sé que se tiene paciencia en Caspe, en el club, en los Rosales, la gente que trabaja también al frente del club, pero claro, al final los resultados, ya sabes lo que pasa con los resultados, ¿no? Y con esa negatividad constante, porque además me imagino que también mentalmente todo esto afecta. Es decir, si no tienes confianza, si no estás fuerte, si sabes que todo te va a salir mal, si lo intentas, no te atreves a disparar, no te atreves a dar un pase. Esto es lo que suele ocurrir en fútbol, ¿no? Y entonces el tema psicológico también es muy importante, Francho, pienso yo, ¿eh? Desde luego, Laura, pero que hablamos, di que está todo muy apretado, desde la octava plaza hasta el descenso. Hombre, que queda mucho, queda toda la segunda vuelta, sí, pero, exacto, pero claro. Queda toda la segunda vuelta, pero sí que es un misterio sin resolver, lo sí, que es que te metes abajo y es muy difícil salir. Fíjate, por contra tenemos la situación del Club Deportivo Brea, ¿no? Que ha cogido la senda de la victoria, y ahora los futbolistas creen en sí mismos más, en el proyecto, en el mensaje desde el banquillo, y al final, bueno, pues esto es fútbol. Hablando de la próxima jornada y precisamente del Caspe, le toca visitar al Calamocha en Jumaya. Pues mira, repasamos así un poquito por encima, rápidamente. Venga, vamos. La Almunia va a recibir al Épila, bueno, pues vecinal, se puede decir. El Fuente recibirá al Cuarte. Vamos a ver lo que pasa con el Fuentes, que ha entrado también en barrena en cuanto a resultados. El Atlético Monzón recibirá al Fraga. El Brea al Huesca B. Ojito como decimos, al Brea, que bueno, pues en su campo además y con esa mentalidad positiva son capaces de todo. El Almudévar recibirá al Zuera. Andorra Binefar. Vamos a ver también el Binefar en su visita al conjunto minero, que no lo van a tener nada fácil. Un Tamarite Belchite, como bien decías, el Calamocha Caspe, y por último el Utrillas Club Deportivo Ebro. Así que así están las cosas de cara a la próxima jornada. Con eso nos quedamos y, como siempre, Laura Ferrer nos hará el análisis pormenorizado de lo que vaya a pasar en esa próxima jornada. Un abrazo, Laura. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos con la segunda federación, con Héctor Bravo. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Jornada, vamos a decir, positiva para nuestros equipos. Bueno, positiva de aquellas maneras. Cal y arena. Sí, hemos tenido una semana más con un poco de todo. Pues tenemos pues desde la victoria importantísima de la Unión Deportiva Barbastro frente a uno de los rivales más fuertes de la categoría, como es la Sociedad Deportiva Eibar B 0-1. Dejamos bendecido, como siempre, a todo el mundo que pasa por aquí. Dani Martínez se quedó con bien bendecido, porque además ha sido una victoria que la necesitaban para salir del descenso y importantísima frente a la Sociedad Deportiva Eibar B. Tenemos la cruz también con el Deportivo Aragón, que Deportiva acababa de perder esta tarde en Urbieta, en el campo del Guernica, y además de una forma pues bastante preocupante, porque el filial cae a puestos de descenso y tiene una finalísima la semana que viene contra el Izarra en la Ciudad Deportiva. Pero yo no apuesto ya por el equipo de Miro Larraz. No sé qué está ocurriendo, no sé si es una tónica de todo lo que se está viviendo en el club, de todo lo que está ocurriendo con el primer equipo, pero es muy preocupante ya la situación del filial, porque no gana, lleva 5 partidos prácticamente sin conocer la victoria, y ya yo lo caracterizo de preocupante, ¿no? Porque además un descenso de categoría sería una catástrofe total para el conjunto de Miro Larraz. Y tal y como te digo que la temporada pasada pues estuvo a punto de dar la campanada y entrar en playoff, este año veo las cosas muy, muy, muy negras, ¿eh? Y como no espabilen y empiecen ya a ponerse el mono de trabajo, hay jugadores que deberían de tomar nota, porque esto es una categoría muy complicada, pero hay que ponerse el mono de trabajo. A mí francamente me sorprende algún fichaje que se hizo en verano para el Deportivo Aragón, ¿eh? Pero bueno.
Sí, creo que no, que alguno de ellos no da el nivel para la categoría, pero a mí me sorprende, ¿eh? Sí, el viernes mismamente hablaba con uno de los padres de uno de los chicos del División de Honor Juvenil y me lo decía, ¿no? Que pues que era muy contraproducente todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad deportiva, porque fichas gente de fuera sin contar con los jugadores de la casa, luego prohíbes a según qué agencias para entrar a ojear jugadores que luego pues igualmente los pueden ojear en cualquier otros campos de aquí de Aragón, incluso de España, y luego pues sobre todo eso, ¿no? Que nos está dando oportunidades a chicos que vienen haciéndolo bien con el juvenil para el Deportivo Aragón, cuando estás fichando jugadores de fuera que no están además dando el rendimiento esperado. Pero bueno, es una cosa que podríamos estar horas y horas aquí hablando del tema ciudad deportiva y bueno, creo que ahora mismo no tampoco merece la pena meterse en según qué jardines. ¿Qué jardines, no? Bueno, veremos a ver si le traen jugadores a Emilio para reforzar al equipo, por lo menos, pues bueno, un par de jugadores que puedan ser diferenciales, ¿no? Porque la verdad es que está el equipo en caída libre. Antes, pues bueno, podíamos poner la excusa de que el primer equipo tiraba de los chicos del filial, pero parece que ahora últimamente, con todo el jardín que se tiene montado en el primer equipo, pues ya ni siquiera se cuenta para tirar, para echar mano del filial. Y comentabas también el tema de Dani, lo dejamos totalmente bendecido, pero nos lo han expulsado, ¿eh? Nos lo expulsaron del partido contra Leibar. Se nos calentó, Dani, se nos calentó. Bueno, al final pues es un partido con mucha tensión, ¿no? El que se vivió, además era un partido pues que en las quinielas no estaba la victoria del conjunto del Somontano. Sí que es verdad que lo necesitaban y hicieron todo el mérito para sacarla, pero sí que es verdad que es un partido de muchísima tensión. Cuando ya tienes el resultado agarrado, pues es cuando más achucha el conjunto local. Pero bueno, la verdad que, como decimos, que 3 puntos de oro, que además los necesitaban, y yo creo que seguro que ahora van hacia adelante y van subiendo posiciones en la clasificación, porque ya han salido del descenso y se han quitado esa losa de encima. El partido de esta tarde, el que disputaba el Club Deportivo Teruel contra mi Logroñés, victoria de los rojillos. La verdad es que el partido ha sido un partido precioso de poder a poder entre dos escuadras que, pese a haber cambiado de efectivos en su gran mayoría, era un duelo que olía a Primera Federación. Sí, así es. La verdad es que ha sido un partido de muchísimos quilates de fútbol en Pinilla, y el Teruel, creo que ya comentábamos la semana pasada que estaba pues aprendiendo a manejar según qué circunstancias del partido, y hoy creo que ha sabido saber sufrir, ¿no? Ha sabido saber aguantar ese resultado de 2-0, y luego pues recortaba distancias el Logroñés con el gol de otro zaragocista, de Raúl Rubio, que si no me equivoco esta semana lo han renovado, creo que es hasta 2029. Además me alegro muchísimo de que lo hagan las cosas bien, porque aquí en la ciudad deportiva lo hizo muy bien y llamó a la puerta del primer equipo, pero ha sido uno de los damnificados que no ha tenido la oportunidad, no por méritos, porque hizo muchísimos méritos. Y como digo, pues el Teruel creo que ha sabido sufrir, ha sabido manejar esos últimos minutos con un Sociedad Deportiva Logroñés volcado al ataque para mínimo conseguir el empate. Y bueno, yo creo que 3 puntos de oro para los de Pinilla, que se acercan al playoff, están ya a 4 puntos del playoff, que con esta victoria creo que presentan su candidatura a poder entrar en esos puestos de aquí a final de temporada, con toda una segunda vuelta por delante. Una Sociedad Deportiva Logroñés, el Logroñés, que contaba con 3 aragoneses en la cancha: Iván Castillo, Sergio Gil y Raúl Rubio. Raúl, que ha jugado desde el inicio, de hecho ha sido el que ha anotado el gol en una jugada muy de su estilo y también muy del estilo de Iván Azón, compañero de él en el División de Honor Juvenil del Olivar, e incluso también, pues bueno, compañeros en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Y un Sergio Gil que, cuando ha salido al campo, se ha notado. Es un jugador diferencial, yo lo he dicho en la narración, pero qué lástima que muchas veces
este tipo de jugadores pues no anden de la cabeza tan bien como deberían de funcionar. Es así. Sí. Por cierto, enhorabuena a Domínguez por los 2 golazos, pero me quito el sombrero con la asistencia de Joel Febas, el hermano de Aleix, y con la asistencia de Theo Lenormand, del Bretón, hermano del Lenormand que todos conocéis y que todos conocemos, que ahora mismo juega en el Atlético de Madrid. Y creo que ya nos dice Jandro, el amo de las máquinas, que tenemos a nuestro protagonista, un jugador que conocemos bien porque ya lo disfrutamos la temporada pasada con el Club Deportivo Brea, donde se hizo un máster en esto de sufrir en la segunda federación, y ahora lo tenemos enrolado en las filas del Utebo. Muy buenas noches, Comeras. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Javi Comeras, un placer tenerte aquí en la grada. ¿Qué supone para ti el estar en el Utebo? Bueno, de momento solo llevo un partido, pero bueno, de momento por lo que he podido ver es un contexto ilusionante. Estamos ahí a ver si conseguimos el objetivo, que ahora mismo es estar ahí en puestos de playoff, y bueno, pues a ver qué tal se van dando los próximos partidos. ¿Cómo te surge la oportunidad de volver al Utebo, de volver a enrolarte en las filas del Utebo? Bueno, en verano estuve hablando con el Utebo. Yo también es verdad que tenía una situación un poco compleja porque estaba lesionado, porque me rompí la rodilla la temporada pasada. Y bueno, el Utebo estaba interesado. También conversamos de que quizás era buena opción también mantenerme cedido en el Brea para poder tener esos minutos de transición después de la lesión y pues retomar en enero la firma y jugar con el Utebo a partir de enero. Y has llegado en un momento dulce del equipo, como siempre, bueno, los de Juan Carlos Beltrán, que ya nos tienen mal acostumbrados a estar en esa zona alta de la clasificación, pero me imagino que para ti volver a casa y volver con el equipo en estas condiciones es algo ilusionante, ¿no, Javi? Sí, no, el equipo funciona muy bien y la clasificación lo dice, y si ves al equipo jugar también es evidente. Y bueno, sí, es de agrado estar en un equipo que funciona tan bien. Es verdad que bueno, cuando llevas a un equipo que funciona bien y que las cosas funcionan, es complicado cambiarlas con el tema de entrar y contar con más minutos. Pero bueno, es un reto. Creo que cuanta más competencia de la plantilla también es mejor para el equipo, y bueno, estoy contento de momento. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo nos cuentas el partido de ayer, que con el resultado creo que muy engañoso, el 1-3 frente al Anguiano, una derrota que para nada es justa para vosotros, porque la verdad que, como se dice vulgarmente, el portero se hizo internacional y las paró de todos los colores? ¿Hubo máster o qué? ¿Hubo máster del portero ayer en Santana? Sí, debió de pegarse un partidazo elegante el portero del Anguiano. No, sí, la verdad que se hizo el partido A ver, sí que es verdad que ellos plantean un partido muy marcado, de que quieren esperar atrás y salir a transiciones. Luego ellos también están muy bien en el balón parado ofensivo, sobre todo. Y nosotros con balón estamos bien, pero es lo que decís. Generamos las ocasiones, pero el portero tuvo el día y pues sacó varias manos que fueron determinantes. De hecho, ahora estoy mirándolo en Twitter y ponen gran victoria ayer en Utebo, unas llamaradas de fuego. Oye, el Anguiano es un conjunto que a lo tonto, pues lo tenemos ahí en media tabla, sin dar mucha voz, con mucho exjugador que viene ya de una trayectoria importante en el fútbol, pues como puede ser exjugadores de la Sociedad Deportiva Logroñés, que ahora se enrolaron hace un par de temporadas ya con el conjunto riojano, y luego un campo que es único en la categoría, como es el Isla. Sí, bueno, el partido de ida no lo jugué porque estaba cedido en el Brea aún, pero sí que fui a ver el encuentro, y el campo es bastante particular en todo lo que es el entorno del campo, las dimensiones, pero bueno, ellos lo tienen muy trabajado, y además también es un equipo que conoce sus limitaciones y practica un fútbol sencillo,
Pero bueno, es lo que dices, están allí a mitad de tabla por algo, están haciendo las cosas bien y bueno, es un equipo que no tiene presión y que sabe gestionar los momentos del partido. Juan Carlos Beltrán, ya imagino que los habrás percibido, que es un entrenador muy, muy exigente con todos los jugadores. Has dicho al principio que ya se ha confirmado que el objetivo pues es el estar en puestos de playoff. Además creo que es una posición que el Utebo no ha perdido todavía desde que comenzó la temporada. ¿Cómo asimiláis la derrota de ayer de cara a ese objetivo y cómo veis el futuro de los próximos partidos? El domingo que viene pues hay derbi, que visitáis el conjunto del Barbastro, que viene en una buena dinámica. ¿Cómo está el vestuario de cara a ese partido y cómo ves pues que pues pueda peligrar un poco los puestos de cabeza para el conjunto barbo? A ver, está claro que lo de ayer es un tropiezo, pero no creo que tenga que afectarnos en partidos futuros. Nosotros hicimos nuestro partido, el rival también jugó y hizo méritos para llevarse los 3 puntos, pero bueno, de cara al partido del Barbastro nosotros saldremos a hacer lo que tengamos que hacer independientemente de resultados anteriores. Fíjate, la semana pasada nos comentaba el míster del Barbastro, de la Unión Deportiva Barbastro, Dani Martínez, el partido contra vosotros, contra el Utebo, decía, hablando analizando un poco lo que fue la primera vuelta del equipo, ¿no? Y ese resultado es algo que lo llevan como muy interiorizado y como que es una muesca que yo estoy seguro que el próximo partido, el derbi que os va a volver a enfrentar, va a pesar. No sé si positiva o negativamente, pero de que desde luego al Utebo en la Ciudad del Vero le tienen ganas, eso lo podemos dar por asentado. Javi. Bueno, sabemos que el míster del Barbastro también es muy exigente y el partido de ida quizá fue un resultado excesivamente abultado. Yo creo que el Utebo estuvo muy, muy bien y el Barbastro salió un poco dormido los primeros minutos y les penalizó mucho. Sí que es la segunda parte, pues recortaron distancias un poco, pero bueno, no creo que tenga por qué ser un partido similar. Al final ellos también irán motivados del partido de la ida, querrán redimirse y me imagino que saldrán más enchufados. Claro, ¿Le preguntamos por el Brea o qué, Héctor? Sí, quería comentar que el Barbastro que está reforzando bastante en este mercado invernal. Creo que han hecho 4 incorporaciones ya y sí que es verdad que no tendrá nada que ver el partido de ida con el de vuelta, seguro. Te dejo que le preguntes por el Brea, que todos sabemos el cariño especial que le tienes a la gente de Piedrabuena. Bueno, por desgracia te lesionaste, no pudiste disfrutar tanto de Brea, pero ahora esta primera transición, como tú bien has dicho, para volver otra vez a ganar músculo, a ganar minutos con el conjunto celeste, ¿qué ha supuesto para ti? Bueno, ha sido, yo creo que viéndolo a toro pasado ha sido una decisión acertada y los minutos que tuve en Brea antes de venir a Utebo han sido fructíferos y además ya me había percatado porque en la primera estancia que tuve en Brea me encontré con gente muy campechana, muy cercana, muy agradable y bueno, siempre me han tratado estupendamente. Luego también ellos pusieron de su parte para el tema de la cesión y que me pudiese marchar al Utebo en enero y nada, estoy muy agradecido por cómo se han dado las cosas tanto con el Utebo como con el Brea. La temporada pasada, Javi, te lesionas en Brea, ¿verdad? Me lesiono en un Naxara Brea a finales de noviembre. Uh-huh. Sí, que ahí el equipo todavía estaba en segunda federación y estaba con, pues, todavía estaba con opciones de pelear por todo. En ese momento estábamos fuera de la zona de descenso, pero bueno, al final tuvimos bajas importantes y pues al final no pudimos mantener la categoría, pero bueno, los partidos que pude jugar antes de lesionarme los disfruté y creo que hicimos buen fútbol. Es un ambiente especial, el de Piedrabuena. No te voy a decir casi igual que el de Santa Ana.
Bueno, son ambientes diferentes, pero son ambientes de fútbol. Sí que tiene cierto encanto el campito de Piedrabuena. Pues bueno, en Santa Ana también la gente aprieta, incluso en el partido de ayer había bastante gente, se notaba que la grada nos estaba empujando y también, bueno, eso se agradece. Al final también para el jugador es un aliciente, que eso es un aliciente para estar en un club así. Además creo que el Utebo es de los pocos equipos que vaya donde vaya siempre hay un barbo, sean 5, sean 10, en todos los desplazamientos tienen seguimiento y creo que es un punto a favor también para el equipo, que además está muy cercano a la afición a los jugadores. Y también quiero apuntar que esos Brea Utebo de Segunda Federación se echan de menos, ¿eh? Había muchísimo ambiente en la grada. Doy fe, pero muchísimo de menos hecho, ya te lo digo. Igual amanecías ahí a las 5 de la tarde y salías a las 11 o las 12 de la noche. Sí. Pero el ambiente no lo quitaba nadie. Bueno, te tenemos que preguntar, ya te hemos preguntado por lo personal, te vamos ya a la última. ¿Cómo ves al resto de equipos aragoneses de la categoría y cómo ves al futbolista aragonés en esta segunda federación en un grupo donde parece que la gente, los grandes medios de comunicación se centran en el grupo catalán, en el grupo andaluz, y nosotros somos la Cenicienta, pero a mí siempre me gusta recordar que los ascensos que ha habido a Primera Federación siempre han sido de este grupo, del grupo 2. Sí, bueno, yo mismo pensaba que este grupo se caracterizaba por ser un fútbol quizás más físico, porque yo también venía del grupo catalán, que se piensa que a lo mejor es un fútbol más vistoso, pero bueno, en este grupo también hay jugadores de muchísimo talento repartidos. Casi todos los equipos tienen algún jugador que es muy talentoso y sí que es verdad que, bueno, es físico porque hay equipos que son físicos de por sí, pero no tiene por qué ser el fútbol de este grupo más físico que otro o con jugadores menos talentosos. Pues Javi Coveras, un placer tenerte aquí en la grada. Te deseamos todo lo mejor. Ya sabes que aquí todos los que pasáis os quedáis bendecidos, ¿eh? Al pobre Dani no lo vais a tener en el banquillo porque lo expulsaron en el sábado en Eibar. No sé si eso será bueno o malo, pero me da que estará cerca de esa zona de influencia o le pondré la cabeza como un bombo a su segundo. Pero lo dicho, mucha suerte, que todo te salga a pedir de boca de nuevo en esta etapa con el Utebo y que nos des muchas alegrías porque será una alegría general para el fútbol aragonés. Nada, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y a ver si es verdad que como vosotros decís me bendecís y van las cosas para arriba también. Un abrazo, Javi. Venga, gracias. Javi Comeras, el nuevo fichaje del Utebo Fútbol Club en un mercado invernal que de momento quien más está pescando, ya nos lo avisaba la semana pasada, nos hablaba de unos Reyes Magos muy raros que tiene la Unión Deportiva Barbastro, pues ya lo creo que sí, le ha dejado ahí 4 perlas, y una de ellas en forma de recuperación del Atlético Monzón, Nico Magno, que se estrenaba con un golazo y que a la postre, pues ese punto que se sacó frente al Tudelano lo ha hecho fantásticamente bueno con esos 3 en las instalaciones de Eibar B. La próxima semana, aparte del derbi, tenemos, como bien decía Héctor, un Deportivo Aragonizarra a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, el Egea que visita el Club Deportivo Alfaro a las 5 de la tarde y el Club Deportivo Teruel que vuelve a las Gaunas, pero esta vez para enfrentarse a la UDL. En estos momentos, en cuanto a la clasificación, el Arenas de Guecho, que ocupa el primer puesto con 43 puntos, le sigue el Eibar B con 37, tercera es la UDL con 35, pese a empatar hoy contra el Alavés B. El Utebo, pese a la derrota, es cuarto con 32, la Sociedad Deportiva Logroñés es quinta con 31, empatado a puntos con el Egea, 30 tiene el Alfaro, 27 el Teruel
24 el Tudelano, que caía derrotado, el Anguiano con 23, el Calahorra con 22, el Balbaso ya fuera del descenso con 21 puntos, se mete el Deportivo Alavés, el Guernica y el Deportivo Aragón, todos ellos con 21, pero fijaos, Guernica y Deportivo Aragón están ya en descenso directo y el Deportivo Alavés B está en el puesto de play-out y con 19 puntos está la Real Sociedad C, 17 Lizarra y el Suiza 14, pese a su victoria ante el Tudelano. No me digáis que la liga no está bonita y que no está igualada, porque es que eso no se lo cree absolutamente nadie. Sí, la verdad que pues es la segunda federación, creo que es una de, más en este grupo segundo, creo que es de los grupos de segunda federación que más igualados están, porque además hay este año una igualdad terrible entre todos los equipos y yo creo que nuestros equipos aragoneses, a ver si el Deportivo Aragón coge una buena racha de victorias y conseguimos mantener otra vez más el que consiga ascender de tercera división, porque creo que es un buen momento para el fútbol aragonés y sería una lástima el perder algún equipo de la categoría, pero sí creo que es los años que desde que está la segunda federación, que creo que son 4 ya, creo que es el año que más igualdad hay entre la parte alta y la parte baja. Además creo que hay equipos como el Anguiano, que el año pasado pues estuvo rozando el descenso, este año está en una mitad de tabla ya que está mucho más, un equipo más formado, mucho más hecho y que ha cogido muy bien la medida a su terreno de juego y luego pues tenemos un equipo pues como el Arenas, que este año está prácticamente intratable. El año pasado recordamos que estaba coqueteando con el descenso y este año pues a base de presupuesto y de un buen proyecto pues está líder y creo que no va a tener muchos problemas para ascender directamente a primera red. Que no hemos comentado, Francho, por cierto, eso es. El Egea, que lo hemos comentado. Y luego, si no, nuestros amigos del Egea nos atizarán. Eso es, te iba a decir que el Egea, pues eso no lo habíamos comentado, pero vencía ayer 1-0 frente a la Real Sociedad C con un gol de Iker Gil, que llevaba 2 días apenas con las órdenes de Iván Martínez, rompía esa cesión el Real Madrid con la Sociedad Deportiva Tarazona, que además creo que lo teníamos aquí hace un par de meses comentándonos la experiencia en Tarazona. Pues bueno, ha cambiado de bando, sigue en el fútbol aragonés, pero ahora ha bajado un escalón y creo que es un jugador que le puede venir muy bien a Iván Martínez por su calidad, por su categoría y su buen hacer con el balón en los pies. Ayer lo demostraba, salía de titular pese a llevar un par de entrenamientos apenas con el conjunto del Arcinco Villas y ganaba 1-0 y sigue el Egea con esa buena racha y continúa ahí acechando los puertos de playoff. Pues un extraordinario resultado y mira, pues eso sí que es caer de pie en este momento. Vamos, si te parece, con la primera federación. Me dicen que, bueno, están volviendo en el autobús, no vamos a poder tener protagonista. Esperemos que la próxima semana podamos contar con un miembro de la expedición del conjunto de la capital del Moncayo, pero un punto que yo no sé si sabe a gloria o no, Héctor, después de que han remontado y se han puesto 1-2 con un gol de Areso. Sí, la verdad es que pues bueno, puede ser uno de esos puntos que te pueden valer dentro de unas jornadas, pueden darle peso, pero sí que es verdad que tal y como ha sido el encuentro y has conseguido remontar el partido, pues quizás sabe un poco agridulce, ¿no? Pero sí que es verdad que la Sociedad Deportiva Tarazona pues ha sabido sufrir mucho frente a la Morevieta, que recordemos que va colista y bueno, creo que se podía haber aprovechado de esa situación el conjunto turiasonense y ha tenido pues un partido muy movido, ¿no? Sobre todo pues un partido muy fuerte, sobre todo en ambas áreas donde los dos equipos han ido a cara de perro por el gol porque sabían la importancia de los 3 puntos y bueno, creo que el Tarazona ha podido salir airoso de esos choques, ¿no? Sobre todo en el área, pero bueno, sí que es verdad que en el minuto 80 pues le empataban el conjunto
el conjunto local, pero bueno, creo que el punto, como te digo, puede ser bueno dentro de una semana según cómo se hayan venido los resultados, pero bueno, al final pues seguimos sin entrar en puestos de descenso, seguimos en mitad de tabla y eso también es bueno para coger sensaciones, y fuera de casa no olvidemos que por mucho que juegues contra el colista no es un campo nada fácil el campo de la Amorebieta. Efectivamente, la próxima semana nos visitará el Zamora Club de Fútbol, que ocupa la 7ª posición, un conjunto, pues la verdad es que muy sorprendente, con jugadores de un perfil, pues bueno, de obreros del fútbol, 2 ex jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca, Carlos Gutiérrez, el defensa central, y Rafa Tresaco, el delantero centro, que están militando en el conjunto de Zamora, así como jugadores más conocidos, pues Álvaro Romero del Tenerife, o Pablo Clavería de la Ponce, Campa Abadal, el lateral derecho del Athletic Balears, y Sergio Nieto del Alcoyano. Son jugadores, pero ya te digo, de un perfil muy de obrero del fútbol, que a nosotros nos gusta, a nosotros es un perfil que nos va, la verdad. Sí, además creo que es una plantilla confeccionada muy pareja a la de la Sociedad Deportiva Tarazona. Creo que será un partido muy bonito de ver en el municipal, y como te digo, creo que si el Tarazona pues consigue los 3 puntos, creo que será mucho más valioso el punto de hoy en Amorebieta. Y quiero recalcar también que ha sido expulsado el entrenador local, Nacho González, ha sido expulsado en el minuto 35. No sé qué le habrá dicho o qué le habrá hecho a los colegiados, pero ha sido expulsado en el minuto 35. Nacho González, el Nacho González, que todos conocemos. Sí, el Nacho González, que estuvo en el Zaragoza, el que creo que es la temporada 18-19, creo que con él jugamos un playoff de ascenso contra el Numancia, sí. Ese Nacho González es ese. Madre mía, lo que da, las vueltas que da el fútbol. Sí que es verdad que la Sociedad Deportiva Amorebieta en estos momentos ocupa el último lugar con 16 puntos, pero es que el penúltimo, que es el Ourense, lleva 22. Sí, está todo muy apretado. Y 24 lleva la Sociedad Deportiva Tarazona, que es 12ª. O sea que, fíjate tú, si está todo apretujado, que de hecho en estos momentos es líder la Cultural Leonesa con 40 puntos, y le ha metido un paquetón de puntos al segundo, porque la Ponce, que es segunda, lleva 33, al igual que el Baracaldo, que es tercero. Recordar que el Baracaldo la temporada pasada estaba con nuestros equipos en segunda federación, la Real Sociedad B es cuarta con 32, y el Arenteiro más aragonesizado posible, es quinto con 32 puntos. Sexto el Nastic con 32, y el Zamora ocupa la 7ª posición con 29 puntos. O sea que a lo tonto, estamos hablando de una categoría que está absolutamente igualada del segundo para abajo, por lo que estamos viendo. Me dice Jandro si ponemos al míster. Por supuesto que vamos a poner las declaraciones del señor Barrero. Partidos son enteros, ¿no? No hay que quedarse con quien iba primero, porque ellos también iban ganando al principio. Pero contento porque veo otra vez al equipo con energía. Nos ha costado un poco la primera parte, sobre todo el inicio. Pues empezar a rodar, ¿no? Digamos, a estar intensos en las presiones y tal, y ellos no salían. Encontraban a Íñigo Muñoz siempre libre, girándonos el juego de un lado para otro, o a través de Cache, que la dejaba de cara, y a partir de ahí nos atacaban en la última línea. Hemos sufrido bastante con eso, nos han hecho el gol y hemos seguido sufriendo durante toda la primera parte. Nos ha costado ajustar. Cuando hemos llegado al descanso lo hemos ajustado. Hemos tenido la suerte de la jugada del empate, que bueno, que no ha sido de una falta y poco más. Después hemos tenido alguna situación más de llegar al área, y ha empezado el partido en un toma y daca. Atacaban ellos, tenían una, nosotros para allá, otro centro, casi aquí, casi allí, sin intervenciones sí, siempre mentira. Diego sí que ha tenido que intervenir.
en un par de acciones, en lo que te digo, en ese giro que nos hacían con Íñigo y nos creaban bastante problema. Y bueno, en el descanso hemos ajustado eso. El Pana, a veces saltar con demasiado ímpetu no es la solución, y a ver que había que saltar un poquito más juntos. Y el Pana y Manu, Cedeño y Manu, no tenían que saltar tanto sobre su pivote, y sí estar más pendiente pues de Íñigo y de Benjamín, que se metían ahí a los costados, a su espalda. Y bueno, pues se ha empezado a ir bien. Hemos empezado a tener más segundas jugadas, a tener más presencia sobre esa presión. Igual necesitábamos o concedíamos más pases al rival antes de apretar y ajustarnos a robar, pero le hemos empezado a ajustarnos, les hemos incomodado, hemos empezado a tener situaciones de centros, situaciones de llevar la pelota a Adri y a Pradera, que se pudiesen girar y sacar fuera con Chechu, con Ángel, llegando a línea de fondo, a jugar mucho tiempo en su campo, y fruto de todo ello pues ha llegado el gol, ¿no? Un buen pase de Juan con la diagonal de Areso, eso ya lo hemos repetido en algún otro partido, y ahí le hemos tenido para matar el partido. Ahí teníamos las declaraciones del míster. Por cierto, Héctor, ¿cómo va el mercado de invierno del conjunto rojillo? Pues de momento no hay ninguna novedad. No sé si llevarán mucha idea de fichar o ver que pueden pues repescar igual pues de algún equipo puntero de segunda red, pero de momento no hay ningún movimiento. Solamente se ha escuchado se ha confirmado el fichaje de Ángel para el lateral, pero no ya no hay más señales de que el Tarazona vaya de momento a reforzarse con nadie más. Además tampoco se lee ni se escucha nada por los mentideros del fútbol, así que esperaremos a ver. Queda todavía medio mes, creo que tampoco es extremadamente de obligación el fichar porque hay una buena plantilla, pero siempre es bueno fichar para tener buen fondo de armario, sobre todo de cara a la segunda vuelta, y suplir esa baja de Cubillas, que quizás es la más sensible para el conjunto tuirasonense, pero vamos, creo que no se está echando de menos al killer, y creo que pues como te digo, si puede venir algo pues será bienvenido, pero vamos, especialmente tampoco creo que hay que reforzar ninguna línea en concreto, porque creo que los jugadores están rindiendo bastante bien y el equipo a la vista está de que está compitiendo bien todos los partidos y plantándole cara a todos los rivales. Lo único que es una plantilla muy corta, 21 fichas, sí. A poco que tengas alguna lesión, y más con la salida de Iker Gil, que aunque no tuviera un protagonismo y no tuviera muchos minutos, pues bueno, era uno más para la guerra. Y otro chico más que creo que también estaba cedido del Real Madrid Castilla también salía esta semana, me parece. Salían pues yo creo que dos. Juan Rodríguez era el que también venía del Real Madrid C. Pues los dos salían, me parece, salían esta semana, sí. Pues eso ya lo tendremos que confirmar, pero lo que hablamos, si es así, aún tenemos menos fichas, y me imagino que el bueno de Michel estará ya tirando de contactos y de lista de jugadores para bien venir en calidad de cedidos o bien en calidad de contratados por parte de la entidad rojilla. A mí de momento sí que me sale Juan Rodríguez, el central, sí que me sale dentro del listado de jugadores. Sí que ya no aparece Iker Gil, con lo que no vamos a darle salida a alguien que siga teniendo números con el conjunto rojillo. Bueno, pues 1 hora y 25 minutos de programa. Yo creo que ya ha llegado la hora de plegar la grada, ¿no? Sí, ya va siendo hora de recoger los bártulos y bueno, pues poner ya el foco en la semana que viene, que volveremos a tener seguro que un programa apasionante. Tenemos derbi, tenemos una jornada de segunda, primera federación, de tercera, pues tenemos de todo en un buen punto álgido de la competición. Estamos ya en el segundo tercio de casi la mitad de la competición, la segunda vuelta ya prácticamente todas las competiciones, y bueno, pues tendremos
una semana por delante para ver pues movimientos también de todos los equipos aragoneses, de movimiento de fichajes, de salidas y demás menesteres de este mercado invernal y bueno, pues nos emplazamos ya a la semana que viene a una nueva edición de la Grada FM. Te digo, el único salida que ha habido es la de Iker Gil, ¿eh? Estoy ahora mirándolo. Pues yo pensaba que había sido solamente Iker Gil y la llegada que llegó en agosto de Edward Cedeño, que por cierto la Sociedad Deportiva Huesca ha puesto ya sus ojos en el Internacional Panameño, con lo cual, lo dicho, ahora sí, plegamos la grada, nos despedimos de todos y vosotras hasta la semana que viene. Gracias por sintonizarnos una semana más. Recordar que entre semana, para los que sois amantes del futsal, tendremos el 40x20 y... Mira, Francho, dime. Me dice ahora el tour por Liga Interna que ha salido Mario Camero, que también fue ex del Real Madrid, ¿ves? Vale, no andaba yo muy lejos. Pues perfecto, ya lo dejamos todo anotado, que te diga los fichajes y ya lo dejamos todo niquelado. Bueno, lo dicho, no por ser pesados, pero ya sabéis, esto se sostiene semana a semana con vuestros visionados, con las suscripciones a nuestro canal, es gratis, no cuesta nada, le dais al clic, a la campanica y así os vais enterando de cuando tenemos programación aquí en la Grada FM. Nos vemos y nos oímos la semana que viene a las 10 de la noche, los domingos, la Grada FM. Sed buenos. Adiós.